buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, que gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana, que Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Usted amaneció vivo, hemos amanecido vivos, aleluya, razón suficiente para adorar a nuestro Dios. Te invito para que oremos y le demos gracias a nuestro Dios, papito lindo. Estamos agradecidos por tu inmenso amor, gracias por darnos el honor, el privilegio de poder abrir nuestros ojos, pararnos sobre nuestras extremidades y enfrentar este día que tú nos has regalado, Dios mío, con el coraje y la fuerza que nos produce tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado, por el inmenso amor que nos muestras a diario, darnos una palabra, siempre una semilla que nos catapulta a niveles mayores. Señor, yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que de seguro va a bendecir mucho su vida. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A través de esta palabra que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, me sorprende el término que usa para decir que hay personas que de alguna manera, por su insensatez, según el pasaje, dejan de conocer la voluntad del Señor, y hay quienes han recibido o han llegado a ese nivel de entendimiento para discernir y conocer cuál sea la voluntad de Dios. Dios nos da a conocer su voluntad, pero si hay algo que de alguna manera despierta interés en cada uno de nosotros, de los cristianos, es aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias de nuestra vida. Digamos, hay personas que dicen: Señor, yo quiero conocer cuál es tu voluntad con respecto a mi familia, con respecto a mi trabajo, con respecto a mis hijos. Alguien dice: Señor, ¿es tu voluntad que yo compre esta casa? Señor, ¿es tu voluntad que yo me case con esta persona? Y es bíblico el preguntarnos, el desear conocer la voluntad del Señor. Ahora, bíblicamente, Dios está interesado en darnos a conocer su voluntad sobre cualquier circunstancia que usted y yo enfrentemos, que usted y yo manejemos. Ahora, ahí donde la gente comienza en esa incertidumbre: ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto, ustedes tienen que ser muy entendidos, o sea, tienen que crecer en revelación, tienen que crecer en la palabra para que sepan conocer cuál es la voluntad frente a las demandas y a los desafíos de su diario vivir. Ustedes no pueden ser insensatos. Ustedes tienen dirección del Espíritu. Ustedes tienen la palabra, tienen la guianza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Los cristianos muchas veces, de alguna manera, aún usando pasajes de la Escritura, nos llenamos como de mitos, diríamos como de costumbres o de experiencias que, aunque registra la Biblia que otros tuvieron, pero las usamos pensando o queriendo de alguna manera uniformar a Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender. Yo no puedo meter a Dios en un solo modo, en la manera como Dios opera. Dios tiene miles de maneras de cómo opera, como el modus operandi de Dios no es una sola forma. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Alguien se acostumbra y dice: no, Dios siempre tiene que venir por el norte, porque Él me lo reveló, y Él tiene que venir por el norte, pero Él es soberano, Él es Dios, Él no viene a lo mejor por el norte que estás esperando. Es que yo me convertí por el norte, estoy hablando metafóricamente.
me convertí por el norte, por el lado del norte, por ese punto cardinal. Él tiene que venir, porque Él me lo mostró en sueño, porque entonces así predicas, así lo crees y piensas que Dios viene siempre por esa manera, y no es así. Dios viene por el lado que Él quiere. Porque mire, yo les he enseñado, Dios se manifestó en viento. Dios se manifestó en viento en Hechos capítulo 2, cuando dice la Biblia que hubo un viento recio y todos comenzaron a hablar en lenguas. Dios se manifestó en fuego. Cuando Elías descendió peleando con los Baales, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y consumió todo lo que el altar. Dios se manifestó en terremoto. Cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel y de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos y las cadenas se cayeron. Dios también se manifestó en el silbido apacible cuando Elías estaba en la cueva. Y si usted lee ese pasaje, dice que pasó el fuego y ahí no estaba Jehová. Pero como si estuvo cuando Elías pasó viento y ahí no estaba Jehová, pero no habla Hechos que sí estaba en el viento. Y luego dice, y vino terremoto y tampoco estaba Jehová. Y no se manifestó pues en terremoto cuando estaba en el libro de los Hechos Pablo y Sila. Y dice que vino el silbido apacible y ahí sí estaba Jehová. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que si usted está tratando de buscar la voluntad de Dios a como usted le enseñaron y trata de uniformar a Dios y decir tiene que ser de esta manera, ahí es donde se convierte como en un mito donde personas quieren, le voy a dar ejemplo, hay quienes piensan que la voluntad de Dios solo se busca a través de señales o de milagros. Y esto representa a aquel tipo de personas que siempre Dios le tiene que revelar su voluntad con una señal esplendorosa, o que caiga un rayo, o que haya una señal de fuego, o que caiga granizo. O sea, no puede aceptar la voluntad de Dios de otra manera. Tiene que ser de esa manera porque a lo mejor así lo conoció. Pero quizás está respaldado, obviamente, o quizás no, está respaldado en otras experiencias que Dios lo hizo, pero no siempre va a ser la forma. Entonces, cuando nosotros tratamos de uniformar a Dios, ahí es donde cae esta palabra del apóstol Pablo. Por favor, sean sabios, entendidos. No traten de someter a Dios bajo su forma y su mentalidad. Hay otros que tratan de buscar la voluntad de Dios a través de una señal, de un vellón, como lo hizo Gedeón cuando Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel de los madianitas, porque Gedeón le dijo: Dios, si tú has de salvar a Israel por mi mano, como tú lo has dicho, entonces yo voy a poner un vellón de lana, como una especie de espumita, y si el rocío estuviera sobre el vellón y solamente queda seca toda la tierra, pero el vellón mojado, entonces entenderé que tú salvarás. Y Dios lo permitió, Dios lo hizo, y dice la Biblia que él apretó el vellón y salió pura agua. Y sin embargo, mire cómo somos los seres humanos. Eso lo puede leer usted en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 36 al versículo 40. Usted puede leer esa experiencia. Entonces note cómo Gedeón le está diciendo a Dios: perdóname, no te vas a enojar conmigo, pero quiero otra señal para estar seguro. Ahora lo voy a hacer al revés, que todo esté mojado, pero que el vellón, la nanita, la espumita esté seca. Y Dios en su misericordia, dice la Biblia, que lo hizo así. El vellón quedó seco y toda la tierra llena del rocío, o sea, como de la agüita, así. Entonces, hay gente que ya dice, bueno, es así y Dios siempre va a hablar así. Entonces, por eso usted escucha personas que dicen: bueno, Señor, si tú quieres que me case con esta mujer, que cuando yo voltee en la esquina me tengo que encontrar con un carro naranjado de placas 4525. Si no aparece, entonces no es tu voluntad. Entonces noté cómo la persona, y aunque a lo mejor en otro tiempo te pudo haber funcionado, o Dios en su bondad, en su soberanía lo hizo, pero la clave es: no puedes uniformar a Dios, que Él siempre va a dar a conocer su voluntad de esa manera, porque la voluntad de Dios es mucha más profunda.
Otros piensan, no, Dios le responde sino a gente madura, a gente que lleva mucho tiempo en el evangelio. Es otra mentira terrible. Otros piensan que no, Dios solo contesta su voluntad a través del sufrimiento, del dolor. Como yo estoy sufriendo, entonces Dios me va a dar a conocer su voluntad. No es correcto. O otros pueden pensar y decir, se me abrió esta puerta, entonces tiene que ser la voluntad de Dios. No, hay puertas que se abren que no son la voluntad de Dios. El hecho de que la puerta se abra. A Pablo se le abrió una puerta en 2 Corintios 2 para ir a Troas. Y dijo, se me abrió una puerta en el Señor, pero sin embargo no fue. Se fue para Macedonia. Jonás, Dios le dijo, vaya, predique a Nínive. Y no quiso ir y se fue para Tarsis. Y se le abrió una puerta, encontró barco, encontró puesto, encontró ticket. Y estaba en desobediencia. Cualquier persona puede decir, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios, pastor? Mire, si no fuera la voluntad de Dios, no hubiera aparecido el barco. Si no fuese la voluntad de Dios, no hubiese encontrado el pasaje. Si no fuera la voluntad de Dios, no hubiese encontrado asiento para mí. No, encontró barco, encontró pasaje, encontró asiento. Y sin embargo, no era la voluntad de Dios. Entonces es necesario conocer la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser sabios, dice entendidos, no insensatos. En otras palabras, no trate de uniformar a Dios de esa manera. Dios es mucho más profundo que eso. Así que yo le invito para que medite en esta pequeña introducción que yo le hago con respecto a cómo conocer la voluntad de Dios para las circunstancias de nuestro diario vivir. Entonces, el día de mañana continuamos con esta palabra y yo estoy seguro que va a bendecir y va a ministrar mucho su vida. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por darnos el privilegio de poder oír tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.